Hola a todos, bienvenidos a Neurociencias, Factores de Riesgo para la Salud, nuestro espacio dedicado a conocer más sobre el cerebro, su funcionamiento y cómo la ciencia ha avanzado para mejorar la salud neurológica. Soy Victoria Cerino Palomino, neuróloga especializada en Parkinson y trastornos del movimiento, y estamos aquí en este programa que se transmite a través de TV UJAT, canal 35.1 de televisión abierta, por el canal 35 del sistema de cable local y en Facebook Live UJAT. Y es posible gracias al esfuerzo conjunto de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y la Asociación de Neurólogos de Tabasco, con el objetivo de acercar el conocimiento sobre las neurociencias a nuestra comunidad. Hoy abordaremos un tema cotidiano que a todos nos atañe. Muchas veces no dimensionamos incluso toda su magnitud: el estrés y su impacto en la salud cerebral. El estrés, todos hemos escuchado esta palabra, es parte de la vida, pero cuando se vuelve crónico, mal manejado, puede tener consecuencias serias en el cerebro y en nuestra salud mental y física. Hoy hablaremos sobre qué es el estrés, cómo afecta el cerebro y qué podemos hacer para manejarlo. Contamos con un súper invitado el día de hoy, el doctor Francisco Caballero Prado. Él es psiquiatra. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, doctora. Agradezco mucho la invitación a este programa. Me da mucho gusto participar en estos foros para hablar de lo que nos toca hacer y en colaboración con las otras especialidades. Me da mucho gusto. Muchas gracias, doctor. Creo que es la primera vez que tenemos invitado a un psiquiatra en este programa, déjeme decirle a la audiencia. Muchos le tienen miedo a los psiquiatras, no hay que tenerles miedo, hay que tenerlos de amigos, al contrario. Van a ver que el punto de vista, de hecho, de las neurociencias estaría totalmente incompleto si no tuviéramos la perspectiva de psiquiatría, que nos ayuda a entender cómo funciona la mente y saber ahorita, de hecho, si el estrés es solo mental, es solo físico. Para empezar y adentrarnos un poquito en el tema, ¿qué es exactamente el estrés? Bueno, el estrés es un concepto muy útil para hablar de las circunstancias externas que ponen a prueba un sistema. Se habla en ingeniería del estrés que sufre un puente, por ejemplo, con las fuerzas de tensión. Okay. De ahí surge este concepto. El estrés, en cuanto a concepto físico, mide esas fuerzas y cuánto aguanta, ¿no? Entonces, el estrés, cuando se aplica a la fisiología o a la medicina, es esa cantidad de estímulos externos que ponen a prueba un sistema y que le afectan de algún modo para poderse adaptar. De esta manera no podemos decir que nadie esté libre de estrés. Todos vivimos circunstancias cambiantes y nos vamos adaptando a eso. Cada puente tiene una estructura distinta. Así es, y hay puentes más frágiles que otros, hay tempestades más grandes que otras, y es así cuando un estímulo puede poner a prueba ese sistema y fracturarlo o fortalecerlo. Y ahorita ponía la analogía de puentes y de la ingeniería, pero en realidad también nosotros tenemos sistemas, ¿no? Que a lo mejor asumimos un poquito que el estrés sea solo la parte emocional, o que dice está muy estresada, está nerviosa, es muy común decirlo casi como sinónimo, ¿sí? Evidentemente, bueno, ¿usted qué opina de esto que hagamos homólogo, el decir que estoy estresado con que estoy en tensión, o que estoy ansioso, o que estoy nervioso? Bueno, el estrés, si lo entendemos así, como una serie de situaciones que nos están afectando, genera una tensión nerviosa, una tensión psíquica, digamos, pensamientos de preocupación, dificultad para relajarnos, pero también una serie de respuestas biológicas, cambios hormonales, cambios en sistemas de neurotransmisión cerebral, cambios incluso vasculares, que van a hacer que el cuerpo funcione de una manera tal que se adapte a una situación. Ahora, si esta situación es demasiado duradera o demasiado intensa, pues va a causar un daño. Pero es correcto, cuando alguien dice que está nervioso o está tenso, está manifestando esas sensaciones que surgen cuando las circunstancias adversas nos están pegando. Va más a la sensación independientemente del origen, y que no signifique necesariamente que tengo otra enfermedad, ¿no? de base que afecte la psique, o sea, ansiedad, depresión. O sea, así es, no necesariamente una enfermedad, pero hay que puntualizar muy bien que el estrés, especialmente si es intenso o crónico, sí que puede generar una serie de enfermedades, donde entonces sí hablaremos de trastornos de estrés postraumático, de depresión, ansiedades y demás.
Y por el lado de la neurología o de la parte física también, o sea, es motivo de consulta que a veces estemos somatizando, ¿sí? Y ahorita vamos a ahondar, somatizar, bueno, aquí el doctor es el experto en ese término, nos puede explicar qué significa somatizar. Bien, somatizar es una palabra que incluye la raíz griega somatos, que significa cuerpo. Es un síntoma corporal, es decir, tengo un síntoma en el cuerpo, como puede ser un dolor de espalda, como puede ser una gastritis, un hormigueo en la piel, un mareo, un síntoma del cuerpo, pero que no está explicado por una alteración del sistema fisiológico estructural del cuerpo, sino que está más bien afectando a las sensaciones y a las percepciones internas en el cerebro, ¿no? Son alteraciones que tienen que ver con cargas emocionales que no se pueden manejar de otra manera y se convierten en un síntoma corporal. Salen, o sea, yo siempre a veces pongo de ejemplo eso, ¿no? Estamos metiendo pensamientos, preocupaciones, el estrés acumulado. Yo les digo, por algún lado va a salir, no podemos ser contenedores eternos, tenemos cierta capacidad. Y no es así como que un mecanismo mágico que lo causa, no. O sea, en la vida popular se conocen, alguien hace un enojo terrible y empieza a dolerle el estómago y tiene diarrea después, ¿no? El coraje entripado. Pasa uno mal. Esa es una somatización. Dolor de cabeza, ya me hiciste que me diera dolor de cabeza de este coraje. Claro, ¿no? Porque hay mucha tensión, se contraen los músculos, la circulación cambia, la frecuencia cardíaca cambia, etc. O estoy apurado por un examen que tengo que preparar, ya viene, se acerca el día, se acerca y me duele el estómago, siento un hueco en el estómago, bueno, las secreciones gástricas cambian, empieza a haber molestias y eso es somatizar también. Y es algo, digamos, natural, esperado. Quiero explicarles que nosotros tenemos varios mecanismos para que todo esto ocurra. Ahorita el doctor describía todo lo que va pasando, se tensan músculos, cambia el flujo cerebral, cambia el flujo sanguíneo, tanto cerebral como de otras regiones, que hacen que tenga dolor o que tenga el entumecimiento, que tenga las náuseas. Sin embargo, ¿esto cómo se genera? Si ahorita decíamos no hay un defecto estructural, bueno, pues resulta que nosotros somos un caldo inmenso de neurotransmisores y también de hormonas que van a generar cambios de todos estos como mecanismos que nos tienen regularmente funcionando. Entonces, nosotros tenemos un eje, así le decimos nosotros porque es como un caminito que ya el cuerpo conoce, que es incluso tenemos ciclo del cortisol, por ejemplo, todos hemos escuchado y es como la hormona por excelencia del estrés. ¿Sí? ¿Qué es el cortisol? Bueno, pues es una hormona que genera una glándula que se llama suprarrenal, a la que nadie pela, todos conocemos a la tiroides, pero nadie conoce a la suprarrenal hasta que se nos afecta, pero la suprarrenal genera nuestra propia cortisona, a lo mejor les suena un poquito mal los esteroides exógenos que a veces también se administran por otras causas, hacen esa acción que nosotros también producimos y que ¿qué hace? El cortisol es eso que en la mañana hace que yo me despierte y que ya me quede despierto, ¿no? Como que ya no me logre dormir, porque ya como que toca estar activo, va a subir un poco la frecuencia cardíaca, va a subir la presión arterial, va a permitir que yo pueda estar ya empezando mi día, ¿no? Ahora bien, este eje está diseñado desde que el ser humano es ser humano y funcionaba en la época de las cavernas, ¿no? O sea, funcionaba en mamíferos pequeños y funciona en protozoarios. O sea, es algo muy, muy básico en la biología. Así es, o sea, y justo para qué es para la supervivencia, ¿no? Justamente, o sea, nos ayuda a sobrevivir y ahorita parece que nos está matando, ¿no? Ese ciclo en el que tenemos bueno, no en el cerebro, pero dentro del cráneo, cerca del cerebro, tenemos una glándula que se llama hipófisis, que esta genera varias hormonas, una de ellas es la hormona estimulante de la producción de cortisol y va a mandar señales a esa glándula suprarrenal para decirle produce cortisol. Obviamente está acá arriba porque justo va a recibir influjo y mandato de neurotransmisores y de lo que esté ocurriendo en el cerebro. Entonces, se activa igual si me está persiguiendo un tigre de Bengala que si sé que mi jefe me va a venir a regañar. Así es. O me va a venir a llamar la atención. El problema es que ya no hay tigre de Bengala y la respuesta es igual de fuerte a veces, ¿no? Es un caso interesante cuando lo planteas así. Cambiamos el tigre de Bengala por un pochimóvil, ¿no? Sí. Se me viene encima el pochimóvil y yo tengo que saltar hacia atrás para esquivarlo y que no me atropelle.
En ese momento hay una descarga de adrenalina, Así es. de la corteza suprarrenal libera, el torrente sanguíneo. Esto antes de que yo me dé cuenta ya está circulando y mi corazón late más rápido, mi respiración se vuelve más profunda, sudo y me echo hacia atrás. Me salvé casi sin darme cuenta y eso me salvó la vida. Sin embargo, si eso me pasa mientras estoy escribiendo mi informe de mi declaración patrimonial, pues esto no me va a ayudar para nada. Es una ¿no? pesadilla eso. No Siento diga angustia, eso. siento un pánico Claro. y eso no me está ayudando para nada. ¿Por qué pasa eso? Bueno, hay una desregulación. Si pusiéramos eso en términos mecánicos, es como un termostato que se desajustó y entonces esto se enciende de la nada. Tan solo de anticipar un peligro ya se está encendiendo la alerta. Ahora, imaginen, yo creo que el público puede imaginar esa sensación tan fea cuando uno se está tropezando y está a punto de caerse, o cuando uno está viendo al vacío y siente esa subida de adrenalina porque se va a caer. Se aguanta 1 o 2 segundos mientras uno se pone a salvo, pero Así tener es. esa sensación durante muchos minutos, horas o meses sería insoportable, ¿no? Así es. Eso es lo que desregula estos mecanismos que nos hacen después reaccionar mal ante ciertas circunstancias. Y reaccionar mal porque, imagínense, o sea, estamos concentrando, ahorita decía el doctor, la adrenalina, ¿no? Ya hace rato yo decía neurotransmisores, la adrenalina es un neurotransmisor que busca justamente esa activación de va a subir la presión para flujo que llegue bien al cerebro porque lo necesito acá en vivo, que la pupila hasta se me dilate, o sea, que yo esté listo para la huida, decimos. Entonces, en ese momento, para lo que sea que me vaya a pasar, yo estoy lista, pero eso requiere mucha energía. Eso es desgastante. Un gasto enorme. Entonces, justo está diseñado, otras veces en otros programas hemos puesto el ejemplo de que el cerebro es como un mercado, ¿no? Que tenemos una serie de actividades ocurriendo al mismo tiempo. Todo el tiempo uno está mientras yo estoy hablando, el otro está preocupada a lo mejor por mi postura, el otro está preocupado por cómo están moviéndose mis ojos. Están ocurriendo muchas cosas al mismo tiempo. Cuando ocurre uno de estos llamados como extremos de tu vida está en peligro, se activó el cortisol, la adrenalina, todo se va a fijar en ese miedo o es en como ese si hubiera un temor. incendio en el mercado, ¿no? Los demás se paran. Se acabó, se está incendiando el mercado. Y entonces todos los demás dicen, no, pues hay que ayudarle a echarle agua para que se vaya mejorando ese incendio, ¿no? Entonces, eso es lo que ocurre, señoras y señores, viéndolo desde una analogía a lo mejor muy burda, pero que nos ayuda a entender qué es lo que ocurre allá arriba y por qué justo, decía el doctor, no nos va a funcionar para todas las actividades de la vida cotidiana. Y voy a poner como ejemplo un trastorno común, que es el trastorno de ansiedad generalizada. Es un trastorno en el cual una persona está irritable todo el tiempo, le cuesta trabajo relajarse para dormir, está teniendo dificultades para concentrarse porque la mente está con preocupaciones constantes. Claro. O está preocupándose por lo que puede pasar en un momento dado, imaginándose el peor escenario. Pueden imaginar que conocen a alguien así, ¿no? O si no lo conocen, común. Son ustedes. Es un trastorno muy común, lamentablemente, y que tiene que ver con el estrés del que hablábamos. Las personas que han sufrido estrés crónico desde la infancia, pero también en la vida adulta, pueden ser más propensas a sufrir ansiedad generalizada por la ruptura de este control del termostato de la ansiedad. Okay. Y entonces el cortisol, que está trabajando de más todo el tiempo, la adrenalina, otros neurotransmisores como el GABA, glutamato, que no permiten esa armonía que hay de trabajo, descanso, trabajo, descanso. Si uno está constantemente pensando en lo malo que puede pasar, no se puede enfocar en el presente, ni en las cuentas que tengo que hacer, ni en la película que estoy viendo, ni en la fiesta a la que quiero ir. En el trabajo que tengo que hacer. No puedo enfocarme, sino que estoy todo el tiempo con la mente en otro lado. Si trato de relajarme para dormir, estoy con mis músculos tensos, listos para la lucha. ¿Contra quién? ¿Quién sabe? Pero estoy listo para la lucha, estoy tembloroso, estoy todo el tiempo como si estuviera amenazado. Esa es una vida que puede durar mucho tiempo, sí, pero que se pierde mucha funcionalidad. Así es, y para que muchas veces de forma externa nos digan, ya relájate.
no tienes nada. Va uno con el doctor y es que usted no tiene nada. Dios mío, ¿cómo no se me había ocurrido antes? Me hubiese yo relajado, si era todo lo que había que hacer, ¿no? Así. Ya el doctor ahorita metió a otros 2 integrantes de toda esta mezcla que ocurre y disregulación, como GABA, así como también el neurotransmisor glutamato, que es excitatorio, y cómo se disregulan. En nuestro siguiente, vamos a ir a una pausa a continuación. Y después de la pausa vamos a hablar también, el doctor ya mete también alguna enfermedad, esa ya es una enfermedad como tal, o sea, decir tengo trastorno de ansiedad generalizada, y como bien decía, a veces se gesta desde la infancia. O sea, desde si yo estoy teniendo repetitivamente, y creo que, no sé si estoy en lo correcto, doctor, a ver qué opina usted, ¿está habiendo más casos de consultas asociadas a fenómenos por estrés? Yo diría que sí, por 2 razones. Una es que afortunadamente hay más apertura para hablar de estos temas y la gente busca más atenderse. Antes era, pues aguántate, tómate un tecito, échate un whisky y había muchas complicaciones. Y ahora no, ya se entiende y gracias a estos foros también se conoce más de estas enfermedades y pueden acudir al médico con más confianza. Y ese es el objetivo de estas entrevistas, justamente, que usted sepa cuándo tiene que acudir, con quién tiene que acudir y qué se puede hacer. Vamos a hacer nuestra primera pausa y regresamos con el tema estrés y salud cerebral. Gracias por continuar en Neurociencias, Factores de Riesgo para la Salud. Hoy estamos con el tema estrés y salud cerebral con nuestros especialistas, en este caso el doctor Francisco Caballero Prado, psiquiatra. En este segundo bloque vamos a hablar un poquito más, si se puede, de las manifestaciones del estrés y cómo reconocer cuando se vuelve un problema para la salud, porque hay que decirlo, el estrés es algo natural. O sea, ahorita dijimos, existe un eje hasta en los protozoarios, decían, ¿no? En esos organismos así que han sobrevivido, yo creo que existieron cuando los dinosaurios y siguen existiendo y tienen porque eso te permite sobrevivir. O sea, no hay que tampoco a lo mejor satanizar ni odiar a nuestro estrés. No, para nada. Si no tuviéramos estrés estaríamos en una... Me atropella el pochimóvil. Sí, claro. Justo, no reaccioné a tiempo. Ahorita se me ocurrió, ¿no? Estos episodios que hemos tenido a veces en televisión, en redes, que se entera uno de una mujer que levantó casi que un carro para sacar a su hijo, o que saca uno fuerza de no sé dónde para librarse, tiene que ver con esta reacción. Claro, son casos extraordinarios en donde el estrés nos permite hacer cosas que en otras circunstancias no podríamos hacer. De forma planeada, regulada, no, pero cuando hay un incendio en el mercado, decíamos hace rato, todos los recursos van para allá. Todos los recursos van para allá, hacemos cosas que ni siquiera sabíamos que podíamos hacer. Ahora, hablábamos de los síntomas y todo esto ahorita venía diciendo a veces este sobrepensamiento. Este sobrepensamiento es un fenómeno que nosotros no controlamos, o sea, que viene a raíz de este estrés repetitivo. Y es algo que puede ser desarrollado a lo largo del tiempo o aprendido. Lo que llaman ahora sobrepensar es una palabra muy utilizada y muy bien utilizada, por cierto. Yo iba a decir, ¡ay, Dios mío! No, está bien, es una nueva palabra que sirve para esto. Estar rumiando y dándole vueltas a las cosas una y otra vez. Uno lo aprende porque aprende a pensar que está en peligro y que hay que verificar siempre todas las cosas para no fallar, pero también puede ser que uno tenga esa tendencia ya innata a tener esa predisposición. Que pareciera que es parte de mi personalidad o que así soy yo. O incluso hasta de la familia, ¿no? Hay familias ansiosas, hay familias preocuponas. ¿Por qué? Porque hay factores genéticos que pueden influir en la herencia para expresar ciertas conductas preocuponas, mayor sensibilidad al estrés, mayor sensibilidad a la reactividad emocional, etcétera. Aunado a que, pues en el entorno que me desarrollé, si todos eran estresados, pues yo aprendí que así es como tenía que desempeñarme, ¿no? Que responder ante los estímulos. Sí, también es algo que se aprende. Aún un niño que está adoptado y criado por una familia que tiene esas conductas, puede aprender esas conductas. Aunque sus también. genes sean totalmente distintos. Aunque así sea. Y también puedo, si yo no tengo antecedentes, yo soy la niña adoptada, no tengo antecedentes de nada de estrés, y después yo desarrollo por las cuestiones de mi vida unas situaciones de estrés repetido, ¿se puede
como afianzar en mi ADN, volverse parte de mí esa hiperreactividad? Bien, esa es una pregunta bien importante, muy interesante, porque uno piensa que el ADN pues es algo, está en un santuario inaccesible que se va a perpetuar por siempre. Pero la verdad es que no es inaccesible. Si bien los genes se transmiten a través de la herencia, la reproducción sexual permite que dos individuos mezclen sus genes, tengan un individuo que los combina, ¿no? Ajá. Y normalmente se comparten ciertos rasgos de cada uno. Sin embargo, se han visto en estudios que tanto en una mujer embarazada, por ejemplo, que está sometida a estrés, que está viviendo una guerra, que sufre violencia constante, que sufre eventos traumáticos graves, puede generar suficientes alteraciones bioquímicas tales que las histonas, las moléculas responsables de enrollar y trasladar el ADN y el ARN en la replicación celular, cambian, y entonces los genes en sí, en su escritura no van a cambiar, pero sí en su capacidad de expresarse o no, se expresarán más o se expresarán menos, y eso dará cambios genéticos para que el individuo herede esa tendencia a vivir en estrés. Fíjese qué maravilla, a lo mejor justo lo que decíamos hace rato, se minimiza como usted no tiene nada, cuando estamos hablando de que está hasta lo más profundo, personal e inherente del ser humano, ¿no? El ADN, o sea, esa es nuestra huella. Y cómo es impresionante que a lo mejor, digo, todas las personas en el embarazo, las mamás pues se preocupan de que quieren que su hijo nazca sano, y a veces nos preocupamos más el ácido fólico, vamos a hacer el baby shower, ahorita lo del gender reveal, no sé qué tanto me estoy preocupando por esta salud emocional y cerebral, porque también, aunque decimos emoción, y que es algo que no podemos palpar, a lo mejor ni ver en una resonancia ni en un electroencefalograma, pues es algo que sí depende de esta estructura que es el cerebro, ¿no? Así es. La mente, la vida psíquica está en el cerebro y todo lo que pensamos está allí. Entonces, la manera en que se desarrolla el cerebro moldeará nuestra manera de pensar y sentir y actuar. Y así desde la infancia se moldea, bueno, desde útero, ¿no? Lo decíamos. Primeras 8 semanas, ya lo hemos hablado en otros programas, y no vayan a verlo de tarea. Hemos hablado con nuestros neuropediatras y a veces nos comentan, ¿no? Desde el útero, pues se está formando el sistema nervioso, nace el individuo y todavía le quedarán como 21 años de vida extrauterina para decir, ya tengo cierta madurez cerebral. Ahora, todo lo que pasa en ese interín puede afectar esa maduración. Por supuesto, y hay evidencias de eso. La violencia sufrida por un niño, sobre todo si es más intensa y si es más repetida, ¿no? No quiero minimizar todos los casos de violencia que son graves, pero mientras más violencia, más daño, sin duda. Y hablamos de violencia física, mental, o sea, psicológica, verbal, todos los tipos de violencia. Psicológica, verbal, sexual, emocional, el abandono, la violencia por negligencia también es un factor importante. Increíble. Un niño que crece en un ambiente así va a vivir al borde del peligro, ¿no? Bioquímicamente, y será muy fácil que en la vida adulta, cuando tenga que enfrentar ciertas circunstancias, esté desregulado y pueda presentar trastornos de ansiedad, de depresión u otros trastornos distintos. Hace rato mencionaba el estrés postraumático. ¿A qué hace referencia este término? Porque a lo mejor todos lo hemos mencionado hasta de broma, de que ya me quedó estrés postraumático de algo que me ocurrió, pero ¿qué es realmente el estrés postraumático? Bueno, quiero empezar comparándolo con las otras enfermedades. La depresión, la ansiedad, el trastorno bipolar son trastornos muy complejos, multifactoriales, es decir, tienen que ver los genes, tienen que ver las hormonas, tienen que ver el entorno, el aprendizaje. El estrés postraumático es de los pocos trastornos que tenemos en psiquiatría, si no es que el único, que sabemos que lo provoca un evento traumático directo. A una persona cualquiera, de donde venga, de que esté conformada como sea. De la edad que sea. De la edad que sea, viene una cosa catastrófica que le sucede y a partir de ahí hay cambios en su cerebro que le hacen cambiar su vida, su conducta, su mente. Una experiencia catastrófica inusual, como puede ser un secuestro, como puede ser un terremoto, como puede ser... una muerte, a lo mejor, ¿cómo decirlo? Presenciada, ¿no? Presenciar una muerte terrible. Esas cosas
trauman, ¿no? De ahí viene el traumático, Sí. trauman en el sentido de golpear, lastiman profundamente a una persona y a partir de allí desarrollan ciertos cambios. ¿Cómo se manifiestan estos cambios? Pues bueno, cada vez que se habla de un tema parecido que me recuerda a ese evento, cada vez que hablan de septiembre y los terremotos, empiezo a temblar, ¿no? Cada vez que se menciona lo de el abuso sexual, empiezo a sudar y a pensar cosas, ¿no? O se me viene el recuerdo como si volviera a pasar. Y si llega un aroma del perfume de la persona que me secuestró, de inmediato siento como que estuviera encerrado en donde me tenían. Se pasa por el lugar donde ocurrió, ¿no? O sea, todo lo que pueda llevarnos a ese... Así es, la memoria se trastorna de tal forma que yo siento como que estuviera viviendo eso otra vez. Le llaman terrible. flashback, ¿no? Ay, eso ya no es un flashback, es volver a vivirlo, ¿no? Sí, o sea, sí, es una reviviscencia. Y esto me impide ahora ir al banco yo solo, me impide salir de noche, me impide ir a dar clase, me impide tantas cosas porque estoy limitado ante esta situación en donde estoy viviendo un peligro que no es real, pero lo fue. Claro, entonces, o sea, esto es un estresor, o sea, decía usted, es un estresor, es un estrés máximo. O sea, si de por sí hablamos de que el estrés es un incendio, este es un incendio forestal, esos de California que no se pueden parar, ¿no? Y que tenemos que llevar... ¿Qué estrategias usa una persona para sobrevivir a eso? Bueno, el tratamiento es algo también muy complejo porque involucra psicoterapia, sin duda, para poder tratar esa herida, tratar esos recuerdos, reconstruir y resignificar las situaciones, pero también farmacoterapia. Bien, hay alteraciones bioquímicas claras. La adrenalina ya no funciona igual, la serotonina ya no funciona igual, la dopamina ya no funciona igual. Todo eso es un desastre en cuanto al equilibrio bioquímico. A veces, bueno, incluso yo creo que yo misma, si no me dedicara a esto, cuestionaría, ¿cómo saben eso los doctores? ¿No? Hace rato que decía usted, la psique, a lo mejor todos escuchamos psíquico, no crea, señores, que les vamos a leer el horóscopo ni nada, esto no va por ahí. La psique, ¿cómo definiría usted la psique? Es una pregunta del millón, pero la psique... No hemos logrado definirla. Si lo quisiera definir, es toda esa experiencia interna de poder tener conciencia de mí mismo y de lo que sucede alrededor de mí, ¿no? Y ojo con, bueno, partiendo de lo que usted menciona, a veces en cuanto a la parte neurológica, a veces yo le digo a mis pacientes, sobre todo en estas situaciones, que nosotros somos, o se nos permite, porque así fuimos diseñados, tener conciencia de lo que está ocurriendo, pero no necesariamente control. Entonces, yo puedo ser testigo de que estoy teniendo esa sensación de palpitaciones, de sudoración excesiva, sé que tiene que ver a lo mejor con este evento traumático, sé que no es normal que a lo mejor yo lo desarrolle, pero no lo puedo frenar. Y entonces ahí es donde tengo que pedir como la ayuda, ¿no? Y a veces, lo que decía hace rato, yo preguntaría, ¿cómo lo sabemos? ¿Cómo sabemos qué pasa? ¿Qué mediciones tenemos? Porque la mayoría quisiera, algo está pasando en mi cerebro, sobre todo cuando somatizo en forma de dolor de cabeza, lo primero es, tengo un tumor, voy a morir, y realmente no. Y sabemos, nosotros también lo mencionamos, yo creo que ahorita en estos tiempos es el mejor tiempo para ser psiquiatra y neurólogo porque tenemos mucha evidencia, ¿no? De que podemos demostrar cosas que ya sabíamos o intuíamos que pasaban. Sí, hay muchos estudios de ciencia básica que han demostrado que, por ejemplo, en ratones sujetos a un estímulo traumático genera cambios en tal y tal área del cerebro, ¿no? O en tales vías que dependen de tales neurotransmisores. Y no es necesario, pues bueno, hacer una biopsia cerebral a un humano para poder saberlo. Y además se conocen también muchas vías y redes neuronales que generan cambios de conducta y generan cambios de comportamiento. Y así un cuadro clínico puede ser representado mentalmente en alteraciones neurobioquímicas. Y sabemos que los fármacos actúan sobre esos neurotransmisores y así que se pueden aplicar. Y voy a esa parte porque a lo mejor es muy difícil para todos. Yo creo que siendo médicos, no médicos, habiendo hecho lo que hayamos hecho, es difícil como sentir que si todos los de afuera me dicen que yo me calme, que no tengo nada, de pronto otro médico venga y me diga, necesitas tomar fármacos. Y es como, ¿cómo? O sea, pero si yo puedo, a lo mejor yo puedo solo. Muchas veces yo creo que esta parte es, ¿por qué no puedo solo? Como que no es suficiente y en realidad volvemos. Esto es algo bioquímico, como la diabetes. Yo no le puedo decir a mi cuerpo, bájate glucosa tantito. No se puede. O sea, bájate adrenalina. No se puede. Entonces,
Ahorita usted mencionaba algo que me parece muy interesante y que es algo que hay que tenerle atención. Los cambios bioquímicos, o sea, como que se desajustan esas vías, aprenden a trabajar, vamos a decir, a sobrevivir trabajando mal, de forma aberrante o de forma distinta. Y así se manejan, pero con el tiempo también hay cambios en la estructura cerebral. Claro, no pueden aguantar por siempre. Okay. Hay cambios en la estructura, la amígdala, que es el centro de las emociones del cerebro. No estas amígdalas, hay otra amígdala acá. Sí. Sí, la estructura cerebral llamada amígdala, también que está súper excitada durante el estrés agudo, intenso. Con el estrés crónico tiende a hacerse pequeño, igual que el hipotálamo también tiende a hacerse... El hipocampo tiende a hacerse pequeño. Áreas del lóbulo temporal, que en otras ocasiones hemos mencionado que le decimos hipocampo, porque alguien con mucha imaginación dijo que parecía un caballito de mar, ¿no? Exacto. Sí. Y esto hace, pues, que tenga cambios esos cambios estructurales provocan cambios funcionales, ¿no? Usualmente se han descrito también cambios en la corteza prefrontal, de manera que uno no se puede concentrar bien, uno pierde capacidades de reflexión, de reflexividad, tiende a ser más impulsivo, ya no piensa tanto las cosas, sino que actúa por impulso, le cuesta más trabajo concentrarse. Porque le va a llevar más problemas, ¿no? Porque a lo mejor ya no va a continuar la escuela, porque a lo mejor por esa impulsividad se meten problemas legales, porque, o sea, hago cosas que normalmente a lo mejor no haría. Y uno no se da cuenta de todo eso. O sea, mi corteza prefrontal no me avisa, ya estoy dañada, ahora no vas a tener freno. ¿No? Solo va ocurriendo. Y en el muy largo plazo, pues bueno, ya se me empiezan a olvidar las cosas, y empieza a haber más factores que ya usted los conocerán mejor, la neurodegeneración. El cortisol o el estrés crónico también favorece la neurodegeneración. Hay aumento en la inflamación, sustancias proinflamatorias que generan cambios celulares, cambios estructurales y que dañan las estructuras lo suficiente como para hablar de depresión como un proceso inflamatorio, por ejemplo, ¿no? Fíjese que estás hablando de depresión e inflamación, señores. Alguien está triste y no sabe por qué. Es posible que sea por el mismo mecanismo por el que a alguien se le inflama un codo, ¿no? O sea, procesos de sustancias. No lo hemos interpretado así, pero mire qué relevante, ¿no? Cada vez hay más evidencia de que el sistema inmune el sistema inmune, hablando de lo que reacciona también ante la inflamación, no solamente ante microorganismos, genera estos cambios crónicos, ¿no? Está involucrado. Y no es tan simple como que ahí se inflamó el pedazo de cerebro. No, es muy complejo. Pero lo relevante es que existen ya conocimientos de esas sustancias para poder actuar en esos mecanismos y poder entender el por qué esa persona que sufre tanto y que lleva años sin poder levantarse de la cama y sin poder sentir placer ante comer un poco. Funcionar, vivir. Sí, que está, dicen los propios pacientes, muerto en vida. ¿Qué está pasando en su cerebro? Y que no es cuestión de echarle ganas, ¿no? Por más ganas que le echen, por más buenas intenciones que se hayan tenido, hay algo que está pasando en su cerebro que no le permite, y ahora estamos entendiéndolo y hay tratamientos para eso. Qué importante está haciendo todo esto, y mire cómo hemos llegado a un punto en el que hay alteraciones funcionales, alteraciones estructurales, alteraciones inflamatorias. Vamos a hacer nuestra segunda pausa y vamos a regresar con el tema estrés y salud cerebral, súper importante. Vamos y volvemos. Gracias por continuar en Neurociencias, Factores de Riesgo para la Salud. No se estresen porque estamos abordando justamente el tema de estrés y salud cerebral con el doctor Francisco Caballero Prado. Él es psiquiatra y nos está hablando, pero de forma nivel ADN, hasta la parte más comprensible conductual con un pochimóvil, de cómo ocurre este fenómeno del estrés y todo lo que puede generar, porque a veces... pues decíamos, se minimiza, ¿no? Se minimiza y tenemos esta parte de cuándo decir que el estrés es difícil. La línea creo que es muy delgada, que cuando el estrés es sano o deja de serlo, porque constantemente creo ahorita tenemos un influjo de estímulos y de exigencias, incluso exigencias, autoexigencias, ¿no? Comparándome en las redes sociales,
híjole, veo que todos los demás ya tienen un carro y yo no tengo carro, que todos los demás, híjole, ya terminaron y están ganando más dinero o que están siendo más populares. Los niños, que con más frecuencia, el otro día con unos neuropediatras platicábamos, están teniendo trastornos de ansiedad generalizada ya propiamente y depresión asociado a estas exigencias que están teniendo en el medio actual, que es tener esta como supercomunicación que tenemos entre todos. ¿En qué momento yo debo, a lo mejor yo misma, o debo sugerirle a alguien buscar ayuda y a quién acudir? Bueno, podemos decir que el estrés es bueno si esos estímulos me motivan a hacer las cosas y a romper una barrera que me limitaba o a lograr algo que quería hacer o hacer mejor, ¿no? Un ambiente competitivo en una escuela puede hacer que los alumnos estén incentivados a ganar un premio, etcétera. Claro. Y eso parece ser que yo me estrese por un bastante... examen, digamos, es esperado, claro, y normal, y me va a ayudar. y pasarás unas malas noches que te permitirán hacer un buen examen. Sin embargo, el mal estrés es aquel que me perjudica en cualquier sentido, que no me permite lograr lo que quería, que no me permite tener relaciones sociales apropiadas, que me hace sentir mal conmigo mismo y que me genera además una respuesta que me perjudica mi salud. ¿Cómo darme cuenta? Bueno, tener un mal sueño es un dato... Yo creo que lo principal, ¿no? Sí, y es el principal motivo de consulta además. Así es. Porque luego queremos, ¿qué les digo? No hay el insomnio no es una enfermedad, es un síntoma, un signo de que algo está pasando, algo está haciendo que yo esté hipervigilante, ¿no? Que no pueda dormir, que esté, ya sea porque esté sobrepensando o porque simplemente esté inquieto o porque hay personas que me dicen, es que no sé por qué. Yo me siento tranquilo, aparentemente, pero simplemente no puedo dormir. Con mucha frecuencia el sueño es un síntoma de ansiedad o de depresión. El tener un ánimo tan malo que no me permita sentirme bien con las demás personas. Irritable, ¿no? Ya todo el mundo. Irritable, sí, que me dicen cualquier cosa y me enojo. Ya exploto, ay no, que todos son unos inútiles. O triste, de tal forma que no me dan ganas de hacer nada, o a la menor provocación estoy llorando, pensando pestes de mí mismo, ¿no? O me denigro sin razón alguna. Bueno, esos son datos propios de la depresión que no son normales en circunstancias cotidianas, claro, ¿no? Sobre todo si eso dura más de 2 semanas y estamos hablando de la posibilidad de una depresión clínica. Claro, no hablamos de un día de llanto. Así es, o sea, porque es perfectamente normal sentirse triste y abatido y horrible cuando pasan cosas malas. Claro. Pero si eso se prolonga y no hay una razón clara por la cual esté pasando, debe llamarnos la atención y buscar ayuda. Y lo mismo cuando las situaciones de estrés nos sobrepasan y estamos tirando la toalla en el trabajo y estoy golpeando a mis hijos porque ya no soporto y estoy... desquitándome con lo que puedo, ¿no? Ajá, y temblando de miedo, pensando en que se me va a venir la casa encima cuando no hay razón para ello. Eso es un problema que no es... algo que quiero decirle al público es, no está todo en la mente, ¿eh? Bueno, sí está, pero no significa que me lo puedo borrar y ya. Ojalá. Todo está en tu mente, claro, igual que tu corazón está ahí dentro y ahí está, pero hay que hacer algo, ¿no? Exacto, decir que está en la mente no es porque sea fácil y otra vez, no tenemos control. Así, no es porque sea falso, es porque es algo muy real. No es porque lo esté actuando, no es porque quiera llamar la atención. Por supuesto que hay fenómenos también en los que las personas simulan, pero son los menos, eso lo determinará un psiquiatra, la realidad, y la mayoría de las veces lo que tenemos que hacer es creerle a la persona que está pidiendo ayuda. Por supuesto, cuando llega un paciente a su consultorio, doctora, y le dice, me duele la cabeza, no hay forma de demostrarlo. No tengo un dolorímetro. No hay forma de demostrarlo, hay que creerle, no hay de otra, porque es un síntoma y es real. Es más real que nada en el mundo para esa persona, es un dolor inmenso, ¿no? Cierto. Pues bueno, si tengo una preocupación inmensa, es real en tanto que me está afectando. Una angustia. Y existe allí, ¿no? Sí, son datos clínicos reales que al igual que el dolor, no se nos pueden quitar voluntariamente. No podemos decir, pues bueno, ya no piense en el dolor y póngase a tejer. Pues no, ¿verdad? Vea novelas. He escuchado recomendaciones bien raras. O sea, vea novelas, búsquese un novio, o a los hombres divórciese. O sea, de todas las recomendaciones, eso es absurdo. Es absurdo. O sea, en es cuanto como decir, a que vuelvan a ser señor. Sí, o sea, no le haga caso, todo está en su mente. Ok, eso es un absurdo. Claro, no ayudamos así.
Así es. Y como médicos nos corresponde reconocer esos síntomas como reales, como parte de padecimientos complejos que tienen una historia larga y una explicación muy interesante, pero muy compleja y dolorosa. Así es. Que si nos abordamos, a lo mejor el señor sí tiene que divorciarse, pero porque eso tiene que ver con otras cosas y con sus propias decisiones. Claro. ¿No? Y no con que sea una bala mágica como para que se le quite todo. Así es. Igual la otra persona tendrá que hacer ejercicio porque es un hábito bueno para la salud, pero no con eso se le va a resolver la vida. Así es. Y la otra persona tendrá que comer mejor y hay hábitos y conductas que se pueden ir mejorando de la mano de un tratamiento bien pensado y bien llevado. A veces quisiéramos una pastillita, un suplemento, un algo, ahorita está muy de moda, ¿no? Quiero algo que mágicamente me regrese mi bienestar, me regrese a sentirme mejor. Digo, entre el efecto placebo, que también es muy fuerte, ¿no? Y que eso también es mental y que eso también no lo podemos dejar de lado y ocurre, es real, está medido. O sea, si yo creo que algo me va a hacer bien, que algo me va a curar, lo voy a tomar y aunque sea un gramito de azúcar, me va a hacer sentir fabulosa, pero me va a durar poco tiempo. 1 a 3 meses, se me acabó mi efecto placebo, si bien mucho me duró, y voy a volver a lo mismo, ¿no? Entonces, esta parte de buscar ayuda, cuando yo tengo estos síntomas ya persistentes, decíamos más de 2 semanas, en las que yo no puedo conciliar bien el sueño sin una razón aparente, tengo intranquilidad, estoy irritable, ¿qué hago? ¿A dónde voy? Bien. Su médico de confianza debería idealmente reconocer el cuadro y saber si hay ansiedad, si hay depresión, si hay algún otro problema, descartar algunas cosas básicas como hipertensión, una diabetes mal controlada, hipotiroidismo o algunas otras situaciones, y se canaliza a psiquiatría. Bien, la depresión y la ansiedad, pues somos los expertos, y usualmente, si bien procuramos educar a la población médica para que sean duchos en manejar también nuestros fármacos, suele valer la pena una primera valoración por psiquiatría para tener un diagnóstico certero, un tratamiento coherente y entonces sí darle seguimiento por otros médicos. Pero ir al psiquiatra ya no debe ser esa vergüenza que era hace 20 o 30 años, en donde uno se iba tapando la cara para que no vieran que dijeran peor que leproso. Loco. Sí. O lleguen con su velo si quieren, pero lleguen. Sí, o sea, y primero iban con el brujo y después el brujo ya nos lo mandaba, ¿no? Ahorita primero van con el coach, luego con el influencer, sí, con el amiguito, con el vecino, con quien sea, y a lo último, luego van con el neurólogo. Ojo, que yo no digo que, o sea, como especialistas también en el cerebro y en el sistema nervioso, tenemos un poco más de sensibilización por estos temas. Entonces, a lo mejor para nosotros es más fácil identificar, pues esto es probablemente algo secundario a un distrés, un estrés crónico, y necesitamos, a lo mejor no está, o no sé, aquí no sé si me estoy equivocando, no estamos todavía en depresión y en ansiedad, pero el estrés está mal manejado y le está ya permeando en actividades de la vida Digamos diaria. Que si está en una fase incipiente, se puede prevenir el daño y entonces pero también modificar. Le toca al psiquiatra, o sea, claro. Pues el que mejor lo va a reconocer, y aunque a lo mejor no necesita fármacos a largo plazo. Sí, o un de proceso forma... adaptativo, un trastorno adaptativo, si acaso, y entonces se puede ir mejorando. Pero lo que decía es importante, está mejor visto ir al neurólogo Súper, si les que encanta. al psiquiatra, ¿no? Sí. Digo, lo entiendo, pero hay que ir trabajando en contra de este estigma. Incluso hay gente que puede tener miedo de ir al neurólogo por la estigma que hay alrededor de la epilepsia, por ejemplo, y otras enfermedades que pueden ser o que ya es algo grave, ¿no? También. O, no sé, primero voy al cardiólogo para ver que me diga por qué me dan estas palpitaciones. Puede ser más aceptable para muchos. Claro. Pero ir al psiquiatra, muchos de los pacientes encuentran que ya no tengo que tomarme este montón de 80 pastillas que me daban porque no tenía nada. Ahora me tomo una y ya sé que tengo. Qué impresión, ¿no? Me daban que si, porque tenía palpitaciones me dan algo para la frecuencia cardíaca, que porque tenía colitis nerviosa me dan algo para el intestino, que porque tenía entumecimientos me dan algo para el entumecimiento, que tengo insomnio me dan algo para dormir, y todo eso lo voy acumulando y a veces viene una historia de 20 años. ¿Y qué le dijo el doctor? Que no tenía nada, ¿no? Pero tienen ahí su multifarmacia. Este programa también llega a médicos y hay que hacer, o sea, cada vez, decía el doctor Caballero ahorita, tenemos más conciencia, porque se puede hablar más de estos temas, sin embargo, que se hable más no significa que tengamos como la conciencia correcta de qué es lo que tenemos que hacer. Como que se habla más, pero todavía no sabemos, igual que con las crisis epilépticas a veces, ya las identificamos,
pero otra vez queremos agarrarle, meterle cosa a la boca, o sea, hacer las cosas que a lo mejor no debemos, ¿no? Decirle tranquilo, mantén la calma, ya bájale un poquito a tu estrés, tienes que modificar tu ritmo de vida, cuando a lo mejor para la persona en ese momento no es posible, porque tiene que ganar cierto monto de dinero para hacer, o sea, hay otras cosas que podemos hacer para ayudarlo a que es un proceso, ¿no? A que adecúe sus hábitos, su estilo de vida, algo que le permita vivir de forma confortable, sana, con disfrute. Claro, pero si este mensaje, el que acabas de dar, llega a la mamá de una niña adolescente con ansiedad, que en lugar de regañarla y darle un zape, claro, se da cuenta, a lo mejor tiene ansiedad, o decir que somos débiles, y la lleva al doctor, y es un paso ganado, claro, ¿no? Si ese mensaje llega al señor que en lugar de relajarse platicando con sus amigos o haciendo deporte, se emborracha todos los fines de semana para relajarse porque ya no aguanta, puede ser un mensaje útil que vaya al médico porque está viviendo estrés, ¿no? Y está complicándose la vida y va a poder tener peor calidad de vida en el futuro. ¿Qué tabúes podríamos decir que quisiéramos romper? ¿Qué estigmas respecto a esta parte del estrés, que es también parte de la salud mental y cerebral? Bien. Primero que todos en la vida, si tenemos un cerebro, nos podemos enfermar de él. ¿Bien? Como el intestino, vamos a tener diarrea, Así como es. cualquier otra cosa. Entonces, tener una enfermedad en el cerebro, ya sea una enfermedad neurológica, una enfermedad psiquiátrica, no es motivo de vergüenza para nadie. Bien, todos podemos ¿Está usted tener. vivo? Es un ser humano. Así Felicidades. Es. Eso significa, estoy vivo. Ahora, es que voy al psiquiatra. Entonces está vivo, sufrió un daño y está yendo a donde tiene que ir. Claro. ¿No? Está siendo y entre más responsable pronto de mejor, ir. para que no se genere cronicidad, cambios estructurales, cambios en estas vías que sea un poco más difícil de quitar. Así es, a pesar de que el cerebro es maravilloso y puede tener su plasticidad que repara algunas cosas, pues mientras más tiempo es más probable que el daño sea mayor. Claro. Así que mientras más pronto, mejor. Y mientras más pronto el daño hacia los demás, que también se da, los hijos que crecen en ese ambiente, las parejas que están en ese ambiente, los hermanos, los padres que están sufriendo por el paciente que está sufriendo, también se verán recompensados. Sí, wow, qué fantástico. Yo creo que este es un mensaje que a quien quiera que llegue, si usted es médico, si usted es enfermero, si usted es trabajadora social, si usted es abogado, si usted se dedica a la atención pública, creo que todos podemos identificar a veces a un compañero de trabajo, a un amigo, a un vecino, que vive en condiciones pues de sufrimiento, porque sí es un sufrimiento, aunque a lo mejor no se la pase llorando, pero si te la pasas todo el tiempo angustiado, en hiperalerta, eso desgasta, eso no permite ver las otras cosas bonitas que también tiene la vida, ¿no? Y aquí voy a meter el dicho, la sabiduría popular y ancestral de ni mucho que quema el santo ni tanto que no lo alumbre con respecto al estrés. ¿Es malo? La respuesta es depende, ¿sí? Depende de la dosis, ¿no? De qué tanto tiempo estemos con estrés. Es saludable, nos va a impulsar, como decía, hay que utilizarlo a nuestro favor, pero hay que ponerle también ciertos límites e identificar cuando a lo mejor ya no estamos manejándolo adecuadamente. Y de hecho el ejercicio regular supone un estrés. El ejercicio físico regular supone una carga de estrés medido, constante, que ayuda al cuerpo a generar ciertos cambios positivos, ¿no? Ahora si me voy a correr 20 kilómetros el domingo y no hago nada el resto del tiempo, pues me va a ir mal. Quedar rendido, muy adolorido, y lo mismo pasa con la mente, ¿no? Si hago un maratón de estrés, de que vivo un mes completo porque soy contador y es el mes fiscal y no voy a dormir todo ese mes, pues obviamente me va a cobrar la factura, ¿no? Así es. ¿Sí? Entonces, pues la verdad es que les voy a pedir a nuestros invitados que compartan a nuestros televidentes, que compartan este mensaje que acaban de aprender, espero que bien aprendido, y que cualquier cosa, la verdad es que el mundo está lleno de tensiones, de exigencias, ¿sí? Cada vez de retos que van a requerir que nosotros pues estemos alerta, tenemos esos reflejos desde mucho tiempo atrás en la historia del ser humano, que están ahí para protegernos, no para hacernos daño, y hay que identificar cuando esa línea va pasando. Recuerden que no tenemos el control, pero sí podemos hacer cosas para estar mejor. Agradezco muchísimo a nuestro experto invitado de hoy, al doctor Francisco Caballero Prado, psiquiatra.
Sí, gracias por su participación en este espacio, creo que ha enriquecido muchísimo y seguro lo vamos a volver a invitar. Muchas gracias, doctora, con todo gusto vendré. Y a ustedes, nuestros amables televidentes, gracias por acompañarnos en esta emisión de Neurociencias. Los esperamos en la próxima emisión para seguir explorando juntos el fascinante mundo del cerebro y su cuidado. No olviden sintonizarnos en las semanas subsecuentes para nuevos temas de salud cerebral y para más información, actualizaciones, dudas, propuestas de temas. Síganos en nuestras redes sociales, en Facebook como Asociación de Neurólogos de Tabasco y en Instagram como ANTAP-AC. Y nos despedimos de esta forma hasta la próxima edición de Neurociencias, Factores de Riesgo para la Salud. Hasta pronto.